El pasado 9 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas. Desde luego ha causado reacciones a favor, reacciones en contra. Hoy vamos a hacer un énfasis en las víctimas que casi nadie habla, que son los desaparecidos, las desapariciones. Muy buenas noches, mi nombre es Alfredo Lecona, hoy nos acompaña por primera vez Nora Hinojo y están en Todos Somos 132, en Rompimiento Televisión por Internet. Comenzamos. Buenas noches, como bien mencionaba Alfredo, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante en el marco de la publicación de la Ley General de Víctimas, para hablar un poco sobre este tema tan importante que es la desaparición forzada. Nos acompaña aquí Álvaro Cartagena, que mejor conocido como el Guaymas, que fue un exguerrillero mexicano de la Liga Comunista del 23 de septiembre, y también Héctor Cerezo, que es miembro del Comité Cerezo. Bienvenidos. Gracias. Bueno, para iniciar un poco con un contexto sobre lo que es la desaparición forzada, me gustaría preguntarte a ti primero, Álvaro, ¿cuáles eran los ideales o por qué luchaba la Liga del 23 de septiembre? Para un marco general de cómo esta lucha de contrainsurgencia también fue aplastada por el gobierno, ¿no?, a través de la Brigada Blanca y de diferentes organizaciones. Bueno, en primer lugar yo creo que el hecho de formar parte de una organización armada, nuestros objetivos principales era la educación de la clase trabajadora. A pesar de todas las tergiversaciones que ha habido de la historia de los movimientos armados, en el sentido de que nos dedicábamos a hacer solamente actos militares, no, nuestra tarea principal era la tarea de educación y organización de la clase trabajadora. Nosotros repartíamos un periódico que se llamaba Madera, y esa era nuestra labor principal, educar a la clase trabajadora con el fin de llevar a cabo un movimiento único de clase, y que este movimiento algún día alcanzara y formara un movimiento tan fuerte que lográramos formar un partido y ejército revolucionario con el fin de tomar el poder, ¿no? Eso es lo que queríamos. Sin embargo, la clase en el poder enfocó todas sus baterías y pues logró destruir a nuestra organización, porque tenemos más de 1000 compañeros muertos y cientos o miles de desaparecidos, ¿no? Okay. De la época que fue del 70 a los 80, 82, ¿no?, más o menos aproximadamente, que fueron casi como 8 o 9 años que duró la organización, y en esos años pues hubo muchos desaparecidos y muchos compañeros murieron también, ¿no?, en enfrentamientos. Sin embargo, la desaparición fue una política que implementó principalmente todos los gobiernos en América Latina, con el fin principalmente de destruir y de desaparecer todos esos movimientos armados que hubo en esa época, ¿no? Porque curiosamente, en toda América Latina tenemos miles y cientos de desaparecidos, ¿no? Tenemos más de, hablamos en números así muy normales, de 90,000 hasta 100,000 desaparecidos en los años de los 72 a los 80, ¿no?, por todos los gobiernos de América Latina. En México, a pesar de que no tenemos un número como en Argentina o como en El Salvador, en donde hablamos de 30, 40,000 desaparecidos, que lo que fue la etapa de la Guerra Sucia, en México en esa época de los 70 a los 80, yo creo que sí tuvimos entre 2, 3,000 desaparecidos, ¿no? Porque hubo casos de compañeros que no los conocimos, que no se dio por el mismo temor de los familiares, no dijeron que el compañero había desaparecido, o porque en la misma organización había algunos sistemas de seguridad que no conocíamos a los compañeros, conocíamos el seudónimo del compañero, ¿no? Sin embargo, la desaparición
o esta forma de desaparecer a los compañeros, que es la desaparición forzada. Yo creo que hay muchos testimonios de compañeros también que vieron a muchos compañeros en los campos militares, en los cuarteles militares, y sin embargo, pues somos muy poquitos los que hemos recuperado, ¿no? Realmente, de las cárceles clandestinas, ¿no? Por no decir, pues no hemos logrado recuperar a casi nadie, ¿no? Entonces la desaparición forzada, que casi quiere decir, yo no lo diría públicamente, ¿no? Pero es muy triste decirlo, pero hasta la fecha no hemos logrado recuperar así compañeros, ¿no? No se diga los últimos que desaparecieron allá por el 80 y tantos, Paredes, el compañero Reyes, no hemos logrado recuperar a ninguno de ellos, ¿no? Y bueno, esta pregunta iría para Héctor Cerezo. Esta idea de los desaparecidos, ¿de qué manera su organización surge y cómo ayuda a defender los derechos de las víctimas por desaparición forzada a causa de motivos políticos? Bueno, nuestra organización surge con la detención ilegal y arbitraria de 3 de nosotros, 3 miembros de la familia Cerezo Contreras. Estuvimos en prisión, uno de ellos 5 años, 2 de ellos 7 años y medio. Y ese es el origen del Comité Cerezo México, un comité que luchaba por la libertad de los presos por motivos políticos. Ese es el origen. En ese proceso de lucha, ya actualmente casi de 12 años, nos fuimos encontrando con que no solamente había víctimas, personas que habían sido encarceladas por motivos políticos, por su lucha o por defender derechos humanos, sino también que había otro tipo de víctimas, como las víctimas de tortura, de amenazas de muerte, de ejecución extrajudicial y también de desaparición forzada. Y nada más para hacer un pequeño paréntesis, tenemos que definir la desaparición forzada para poder entender de lo que estamos hablando, porque hay diferentes tipos de desaparición, hay 4 tipos. La desaparición forzada tiene que cumplir tres requisitos para hacer como tal. Una, que haya sido una detención legal o ilegal, ese es el primer elemento. 2, que esa detención haya sido hecha por miembros del Estado, ya sea policías, judiciales, militares, ¿no? Y el último elemento es que la misma autoridad niegue que hayan desaparecido a esa persona. Son los 3 elementos. Ahora también la desaparición forzada la pueden hacer el Estado directamente a través de sus fuerzas policíacas o militares, pero también, como en los últimos años en México, lo está haciendo a través de civiles, es decir, de grupos paramilitares. Entonces, para evadir la responsabilidad del Estado de las desapariciones forzadas, lo que ha hecho es desaparecer personas a través de civiles. Entonces, esa es la desaparición forzada. Hay otro tipo de desapariciones también, pero lo que nos ocupa a nosotros como organizaciones es la desaparición forzada por motivos políticos, es decir, desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales o defensoras de derechos humanos, ¿no? Ese es como el eje de nuestra organización, y desde el 2010 estamos impulsando, junto con otras 60 organizaciones, la campaña nacional contra la desaparición forzada, que tiene uno de los ejes principales, es la documentación de estos casos de defensoras y defensoras que han desaparecido de manera forzada, pero también hemos hecho 2 informes. En el 2011 hicimos un informe, en el 2012 hicimos otro informe. En resumidas cuentas, del 2006 al 2012 estamos hablando de 57 defensores y defensoras que están documentados que fueron desaparecidos por miembros del Estado. Y también hemos elaborado un manual que se llama el manual ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada? Entonces, básicamente, la desaparición forzada ha sido uno de los ejes que en los últimos 2 años hemos tomado como Comité Cerezo México. Sí. ¿Cómo ve el Comité Cerezo? Ahorita quiero enfocar aquí la pregunta. En el marco de la gran reforma de derechos humanos del año antepasado, donde obviamente deriva de un caso de desaparición, precisamente de desaparición forzada, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que en el 74 desaparece y bueno, hasta hoy en día es cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exige al Estado mexicano hacer todo por encontrarlo, en un ámbito primero personal del caso particular,
y en un segundo momento a reformar una gran cantidad de ordenamientos, esto llegó a tocar la Constitución, y tenemos una reforma en materia de derechos humanos. ¿Cómo lo vieron ustedes este proceso? ¿Cómo ve el Comité de Cerezo que a partir de un caso de desaparición forzada haya habido una reforma integral se supone que tiene que aplicarse de cuarta generación de derechos humanos? Pues es un elemento positivo, y no solamente la sentencia en el caso Radilla, sino también en el caso de Campo Algodonero, que también tiene que ver con desapariciones. En el primer caso, el de Radilla, es directamente el Estado el autor de la desaparición. En el caso del Campo Algodonero, el Estado es culpable por omisión, porque no hizo absolutamente nada para que esas desapariciones de mujeres no sucedieran. Es positivo en el sentido de que actualmente podemos recurrir a las instancias internacionales que protegen este derecho humano, que es el derecho humano a no ser detenido o desaparecido, que es el derecho humano, es el último derecho humano estipulado el 30 de agosto del 2012. Entonces, ante la gravedad de esta situación, ya hay un derecho humano que se llama el derecho humano a no ser detenido o desaparecido. Entonces, es positivo que esté en la Constitución, que esté en las leyes. Desgraciadamente, el mismo gobierno mexicano no ha cumplido a cabalidad con la sentencia, con la condena en el caso de Rosendo Radilla. Y uno de los elementos muy importantes de la sentencia son la reparación integral del daño, que incluye las garantías de no repetición. En teoría, el Estado está obligado a modificar estructuralmente para que este tipo de casos de desaparición forzada nunca vuelvan a suceder, que esa es la mejor reparación que se le puede dar, no solamente a la víctima directa, que es el desaparecido y la familia, sino al conjunto de la sociedad. Entonces, como no lo ha hecho, y como los culpables de las desapariciones forzadas desde los 60 hasta la actualidad no han sido castigados ni sancionados, pues es un fenómeno que no solamente continúa, sino que se ha incrementado, sobre todo a partir de la guerra de Calderón. Muy bien. Bueno, vamos a ver un video sobre los hijos de la guerra, y volvemos, por favor, si eres tan amable, Mario, con tu opinión al respecto. No es desenterrar el pasado siempre ha estado presente. No sabemos cómo pasaron estos 30 y tantos años, porque nosotros siempre hemos pensado a lo mejor mañana, y mañana, desde el momento, el mañana y el mañana, contando los días. Han pasado tantos años. Como dicen, ya no hay que reabrir la herida. ¿Cuál reabrir? La herida está abierta, jamás ha sido cerrada. No es que esto haya pasado hace mucho tiempo, esto sigue pasando. Porque en la medida en que no conozca la familia, el familiar de la víctima, qué fue lo que pasó con su familiar, o en dónde está, o cuál fue la suerte que corrió, o en dónde está enterrado, el delito se sigue cometiendo. Y su país sigue cometiendo segundo a segundo desaparición forzada. De hecho, el ejército mexicano es culpable directo de más del 80% de las desapariciones forzadas. Es un tema que no se toca en la reforma procesal penal que está en curso en México actualmente. Es algo como que se quisiera negar. Es como en la historia, en la vida de una persona, como un trauma del cual no quisiera hablar, y sin embargo ahí está. Mi nombre es Rosa Santiago Galindo. Mi hijo fue desaparecido el 8 de septiembre de 1974. Mi hijo se llamaba Lino Rosas Pérez. Mi nombre es Carlos Acosta Gómez. Tengo a mi padre desaparecido, él se llama Macario Acosta Serafín. Yo soy Angelina Reyes Hernández. Yo soy Damasa Ríos García. Yo soy Nicanor Arroyo. Nosotros sabemos que el movimiento armado, ¿verdad?, del maestro Lucio, el maestro Genaro,
estaban aquí en Atoyac, en la sierra, pues con el pretexto de perseguirlos a ellos, ¿no? Y ante la impotencia de no poderlos agarrar, se fueron contra la población civil, la población indefensa. Por todos lados las tanquetas, como si hubiéramos estado en guerra, pues, ¿no? Torturaron muchísima gente. Yo recuerdo que aquí amanecían cuerpos, aquí en el municipio de Atoyac, en las calles. Me dice, oiga, señora, ¿y si su papá desapareció y ya? Le dije, no, señor. Mi papá fue detenido y desaparecido por miembros del ejército en un retén militar. Me decían, bueno, ¿y tú? ¿Por qué no perdonas? Le digo, bueno, por lo mismo que aquel no me dice qué hizo con mi padre. ¿En qué situación se encuentra él? ¿Está vivo? ¿Está muerto? No sé. Eso de que la tortura es un acto de ejecución instantánea y no de carácter continuada, pregúntenle a los familiares de las víctimas si no viven ellos una tortura continua desde que se lo llevaron vivo, mientras no conocen qué fue lo que pasó. Bueno, aquí hay que luchar porque se reconozcan como desapariciones forzadas, no darles otro nombre, porque la desaparición forzada es un crimen de Estado. Entonces tiene toda una connotación política que se quiere evitar. Y si no se aplica la categoría adecuada, entonces se evita la persecución penal y se genera impunidad. No, las desapariciones se siguen dando. Eso nunca ha parado. Las desapariciones son una práctica que ha sido institucionalizada, porque siempre, y sobre todo el ejército, ha desaparecido muchísima gente. O sea, yo necesito saber qué pasó con él. Y si no somos los familiares, ¿quién lo va a hacer? Se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos familiares y exigimos solución. Bueno, pues ese fue un video del emblemático y paradigmático caso de Rosendo Radilla. Me equivoqué cuando se los mencioné, el de Hijos de la Guerra va después. Pero bueno, comentábamos entonces precisamente la importancia de este caso que derivó en una reforma constitucional en materia de derechos humanos y que incluso el mismo caso de Rosendo Radilla Pacheco, como fue desentrañado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayuda para interpretar esta reforma constitucional y darle cauce. Como hace mucho énfasis el video y también como lo comentábamos hace un momento, es un delito imprescriptible, es un delito que no termina de cometerse hasta que no se encuentra a la persona. Mario, por favor, tu opinión al respecto. Yo creo que los delitos de la desaparición son delitos de lesa humanidad, no prescriben por lo tanto. Sin embargo, yo creo que todo este tipo de reformas que actualmente sexenio tras sexenio vienen haciendo todos los gobiernos, tanto del PRI como del PAN. En la realidad, lo único que han logrado es someternos a una, triste decirlo, pero es una legalidad que desgraciadamente no hemos logrado recuperar a nadie, ¿no? En el caso, cuando yo caigo y soy detenido desaparecido aproximadamente como 2 meses, yo caigo al campo militar número 1, en donde veo a una compañera que tenía aproximadamente 3 meses que había caído ella. Ella cayó herida un 5 de enero del 78, yo caigo el 5 de abril del 78. Cuando veo a la compañera, porque yo cuando llego al campo militar, yo llego como Floriberto García Clavel, no llego con mi nombre.
porque yo sabía que si decía mi nombre, como ya era perseguido, pues ahí me podían haber dado el tiro de gracia, ¿no? Yo recibo 7 balazos a la hora del enfrentamiento, sin embargo, nunca perdí la conciencia, ¿no? Y yo, cuando llego a la Cruz Roja, estando en la Cruz Roja me meten a operar para tratarme, pensaban que era un un delincuente común, porque fue lo que les dije yo, y eso fue lo que me salvó. Salgo en los periódicos otro día, y mi madre me busca, inmediatamente se conecta con doña Rosario Ibarra, que estaba en una reunión de Amnistía Internacional en San Francisco. Le llegan 3,000 telegramas al gobierno de López Portillo, y él, ante esa presión internacional, me presentan vivo. A los 2 meses me presentan vivo en el reclusorio norte. Sin embargo, cuando llego al reclusorio, lo primero que le digo a doña Rosario, le digo, ¿sabe qué, doña Rosario? Quiero dar un testimonio porque yo vi a una compañera viva en el campo militar. Ah, sí, Mario. Llega Pepe Rebeles, llegan algunos periodistas, doy el testimonio ante fresquecito, tenía 2 meses, ante la presión de la Brigada Blanca en aquella época de que no dijera nada, me siento con todo el valor para decirlo y doy el testimonio. Sin embargo, la compañera jamás salió. Hasta la fecha está desaparecida. La compañera es Alicia de los Ríos Merino, la compañera Susana, que ella cayó herida. Sin embargo, yo la vi, como le estoy viendo a ustedes, aproximadamente la vi 1 minuto, 2 minutos. Sin embargo, no sé, nunca perdí esa noción y nunca perdí la certeza de decir, no, pues es Alicia, ¿no? Claro que la veo y ella es la que me identifica, ¿no? ¿La reconoce? A la hora de que dice, no, pues es el Guaymas, ¿no? Sin embargo, yo a la primera cachetada iba a decir que era el Guaymas, ¿no? Porque no puedes aguantarte tanto tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, la compañera, cuando yo doy el testimonio, pasa el tiempo y hasta la fecha, ¿no? Seguimos, es más, yo fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por 1983, 84, di el mismo testimonio de que la compañera la había visto viva y jamás logramos recuperarla, ¿no? Sin embargo, todo este tipo de reformas, como te digo, es nomás como para tranquilizarnos, ¿no? Porque esta desaparición, nosotros llegamos a hacer marchas, recuerdo hasta más de 100,000 personas, ¿no? Marchas en donde la principal demanda era la presentación de los desaparecidos y nunca logramos. Lo único, yo digo, ¿por qué estoy vivo yo? Por la cuestión esta de Amnistía Internacional. Los 3,000 telegramas que le llegaron a López Portillo fue mi pase al reclusorio norte, donde duré 5 años preso. Y siempre mantuve eso, ¿no? Estar dando el testimonio, a pesar de las amenazas de la Brigada Blanca, que en esa época estaban bien calientes, y que todos teníamos miedo, ¿no? Claro. Sin embargo, me agarré de esa conciencia que tenía, y di el testimonio, y hasta la fecha, ¿no? Los familiares llegaron conmigo, y oye, Mario, ¿tú viste a mi hermana? Sí, yo vi a tu hermana, está viva, está bien, así, así, así. Y el gobierno nunca logramos, pues, recuperar a la compañera, ni a ningún compañero, a menos de la Liga. De la Liga Comunista no logramos recuperar a ningún compañero, ¿no? Ni de otras organizaciones, ¿no? Que yo sepa, que hayan caído al campo militar. No, el gobierno soltó a algunos compañeros que cayeron, ¿no? Eso es cierto. Logró soltarlos y dieron su testimonio también de que vieron a algunos compañeros vivos, ¿no? Sin embargo, te digo, hasta la fecha no hemos logrado recuperar a ninguno, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que Vicente Fox en su sexenio forma una fiscalía, que es la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Esta fiscalía pues dura 6 años, pero ¿qué respuesta tuvieron ustedes respecto a esta fiscalía? Sabemos que fue muy deficiente, pero ¿cuál fue esa relación con esa fiscalía para atender los casos de desaparición? Pues yo siento que fue un maquillaje, ¿no? Que se le dio a toda, y una recolección de todas las organizaciones que en aquella época existían, de recoger toda la documentación. Nos pidieron mucha documentación, me acuerdo, al Comité Eureka, a muchas organizaciones también les pidieron documentación y formaron fue un maquillaje que crearon porque realmente pues no logramos nada, ¿no? Ni tal es así
que después del gobierno de Vicente Fox se viene el gobierno de Felipe Calderón y tenemos una triste historia de compañeros o de personas que están desaparecidas, ¿no? Tenemos un promedio, hablan de 25, 30 mil desaparecidos. Y uno, oye, ¿qué acaso no tienen derecho a un proceso legal? Así hayan andado de bandidos o no bandidos, ¿no? Sin embargo, cuando hablo yo del maquillaje, porque eso fue nomás maquillar la cosa de que, mire, estamos trabajando, estamos haciendo esto, pero resultados objetivos de que apareciera algún compañero, jamás lo logramos, ¿no? Yo le quisiera preguntar a Héctor, ¿no? O sea, por un lado tu testimonio muy, muy importante sobre esta intervención del Estado, esta operación del Estado para la desaparición, ¿no? Se percibe desde los primeros momentos en los que hay detención y esta ruta que llevan hasta llegar al punto en el que no sabemos dónde están las personas. Pero Héctor, yo te quería preguntar, este delito se comete por parte del Estado directamente o por aquiescencia del Estado. Y aquí viene un poco lo que nos comenta Mario, porque hoy por hoy, en una guerra terrible de narcotráfico, pues a lo mejor no es directamente el Estado quien opera y ejecuta las detenciones y en un segundo momento la desaparición, sino hay una serie de cárteles y de delincuentes y de bandidos, como dices, que están en el marco de toda la violencia que se ha desatado, desapareciendo a personas. O sea, estas personas pues, deberían de ser tratadas, quienes ejecutan la desaparición, como delincuentes, como gente que comete delitos, como grupos que cometen delitos, pero el Estado muchas veces lo tolera, ¿no? Y ahí están las cifras, ahí están los números. ¿Qué nos puedes decir de esto? O sea, de la aquiescencia del Estado, esa inactividad que tú mencionaste hace un rato al respecto. Sí, primero hay que tener en cuenta que la desaparición forzada es una política del Estado, que es algo sistemático, que ha tenido como 3 grandes momentos en la historia de México. En lo primero en la década de los 60, 70, principios de los 80. Después, posteriormente, repunta en el 94 y en el 96 con la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Ejército Popular Revolucionario. Y luego vuelve a tener otro repunte esta política a partir del 2006, de la llamada guerra contra el narcotráfico. Y es donde la desaparición forzada se vuelve mucho más compleja. ¿Por qué? Porque no solamente las víctimas de desaparición forzada son luchadores sociales o miembros de grupos insurgentes o defensores de derechos humanos, sino que la política se extiende a migrantes, por ejemplo, se extiende a personas que no tienen ninguna participación política ni delictiva, pero que están en un lugar como en el Valle de Juárez, que necesitan ser desplazados. Entonces utiliza el Estado la desaparición forzada como un mecanismo de terror para desplazar masivamente a la gente. Pero también es una práctica que el Estado dirige en contra también de las bandas del crimen organizado, ¿no? Entonces se vuelve mucho más compleja la desaparición forzada. Y efectivamente, nosotros hemos detectado a través de los 2 informes que hemos presentado 5 formas o 5 tipos en los cuales el Estado está desapareciendo forzado. La primera es directamente la policía del ejército uniformada identificada, quien se lleva a la gente y jamás vuelve a aparecer. El segundo caso son esas mismas policías o militares que incluso borran o tapan los números de serie de sus camionetas, camiones, incluso de su uniforme, pero son el mismo ejército o policía directamente. Y el tercer caso es a gente sin uniforme oficial militar, vestidos de negro, cubiertos en las caras, con camionetas, sobre todo en convoy. Aquí lo sintomático es que por lo regular pasan retenes del ejército y de la policía y no son detenidos. El caso de la familia Reyes Salazar, que detienen a 3 de sus familiares y pasaron por 2 retenes militares, se llevan a las personas y vuelven a pasar por otros 2 retenes militares. Entonces ahí por lo menos decimos hay una complicidad del Estado mexicano. No sabemos si por omisión o por aquiescencia. El cuarto caso el Estado está desapareciendo a través de grupos paramilitares. O sea, grupos de civiles que el ejército entrena, la policía entrena, para cometer ejecuciones, desapariciones, torturas, ¿no? Que lo que hace el Estado es que no lo implica directamente y por lo mismo es muy difícil documentar estos casos en los cuales la gente dice, bueno, es que fueron personas vestidas de civil que se llevaron a mi familia. Entonces es muy difícil documentar si realmente este grupo de criminales tiene o no relación con el Estado. Y el otro efectivamente son los grupos del crimen organizado en contubernio con el Estado mexicano.
O sea, porque también los grupos, los cárteles del narcotráfico está demostrado que tienen relación con el Estado mexicano. Entonces también el Estado mexicano utiliza los mismos cárteles del narcotráfico para desaparecer personas. Entonces se ha complejizado la práctica de desaparición forzada, no solamente en México, sino en América Latina, y por eso estamos hablando de cifras de entre 10,000 y 30,000 personas, en las cuales no sabemos cuáles de ellas fueron desaparecidas entre particulares y cuáles de ellas fueron desaparecidas de manera forzada. El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU nos habla hace 2 años, cuando vino a México, de 3,000 desapariciones forzadas documentadas, ¿no? Pero hay una cifra muy negra, decía Guaymas, ¿no? Las familias tienen miedo, y es un miedo fundado, a denunciar, porque por lo regular, si van a denunciar, vienen amenazas, acosos, o inclusive, como en Michoacán, van y desaparecen a otros miembros de la familia. Entonces es un caso muy complejo que tiene que ver con una política de Estado que tiene por un lado la militarización, que es como el brazo legal del Estado, pero también tiene la paramilitarización, este brazo siniestro, oscuro, también del Estado, que lo crea para evadir sus propias responsabilidades. Aparte de eso, no hay una voluntad política de terminar o frenar esta práctica. No hay una normativa jurídica, no hay una ley en contra de la desaparición forzada en México. Aunque están ahí estos intentos y estos trazos que están tratando de decirnos la nueva administración, ¿no? Lo comentamos, si les parece, después del video, Los Hijos de la Guerra, ahora sí. Me llamo Juan Carlos Mendoza Herrera, soy hijo de Juan Carlos Mendoza Galós. Él es un profesor nacido en el oriente del Estado de México, en Ciudad Neza. Los que llegamos a vivir a Neza vivíamos en basureros, eran los basureros de la ciudad. Entonces él, como profesor, decide encabezar un movimiento junto con otros más profesores, vecinos, organizaciones, que incauta a los terrenos de los basureros, los limpia y funda escuelas para trabajadores ahí. 30 de diciembre de 1981 es secuestrado por un operativo conjunto entre la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Tránsito, sabemos y el que se denominó Grupo Jaguar, que fue quien era el continuador de la Brigada Blanca de la Dirección Federal de Seguridad. Son él y otro profesor de nombre Ezequiel Reyes Carrillo, fueron detenidos en las inmediaciones de la Terminal del Norte de autobuses. Diario que te levantas y no está tu papá ahí, está perpetrándose el delito de desaparición forzada. A mí me ha faltado y mucho, ¿no? Y por eso estoy por eso y muchas cosas, estoy en la lucha porque lo presenten con vida. Pero también creo que le faltan a esos alumnos que lo adoraban, a esas generaciones de chavos que les han enseñado que como viven en esa, que son la clase marginal y que no tienen por qué aspirar a más. Mi nombre es Salva Victoria Santiago Nevares, tengo 30 años y soy hija de un asesinado político y de una ex desaparecida política. El nombre de mi papá era Elín Santiago Muñoz, el nombre de mi mamá es Elda Nevares Flores. Ellos eran miembros del Movimiento de Acción Revolucionaria, del MAR. Yo nací en enero del 79 y a él lo asesinan un 9 de abril del 79, o sea, de ese mismo año. Yo tenía 2 meses y medio de nacida, entonces ni siquiera tengo un recuerdo de él. Serán prácticamente los mismos de la Brigada Blanca, que después se cambiaron el nombre a Brigada Jaguar. Ellos fueron los que tomaron el lugar. Tomaron la casa ahí en Torreón, pero ni siquiera estaban vestidos de militar, iban vestidos de civiles. Sí, les dispararon. Cuando a ella la agarran, ella logra dejarme con una vecina. Y a ella constantemente le hacían mención de que me tenían a mí, de que los militares me tenían a mí. Entonces esa era la mayor tortura para ella, allá en Torreón. Ahí la tuvieron, no sé si un día más o menos, y la trasladan acá a la Ciudad de México, y ella se da cuenta que está en el campo militar número 1. Dice que por varias situaciones, por ejemplo, de pronto, muy de vez en cuando a alguien le daban alguna pastilla, y la pastilla venía con algún sello del campo militar.
y a mi mamá la pasan por ahí, la llevaban vendada de los ojos y le levantan un par de segundos la venda para que vea los cadáveres. Entonces ella lo supo desde el primer día que José Luis y Elvin estaban muertos. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Le huye y te persigue, le llamas y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Malaya los ojos negros que ni alcanzaron a ver. Malaya los ojos negros que ni alcanzaron a ver. Malaya el corazón triste que en su llama quiso arder. Lo mismo que el fuego fatuo se desvanecer querer. Estamos de regreso en Todos Somos 132. Antes del corte platicábamos con Héctor. Nos decía sobre la vinculación del Estado con estas desapariciones forzadas a través de diferentes medios, como una manera de evadir la responsabilidad, ¿no? Y sobre la tipificación de la desaparición forzada como un delito. En este caso, y dentro del marco de la publicación de la Ley General de Víctimas, ¿qué tanto le debe a la tipificación de este delito de la desaparición forzada a la Ley General de Víctimas? Sí, lo que nos dice el estándar internacional es que la desaparición forzada tiene que tener una normatividad específica. La Ley de Víctimas, por supuesto, ayuda en los casos de desaparición forzada, pero lo que necesitamos en México es una ley general en contra de la desaparición forzada, que lo primero que haga es que tipifique de manera correcta el delito. En el Código Penal Federal está tipificada la desaparición forzada, pero esta tipificación, esta definición no corresponde a lo que dicta la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, aprobada recientemente, hace prácticamente un año. Entonces está mal tipificado porque no reconoce precisamente esta aquiescencia, esta forma en la cual el Estado desaparece a través de civiles, ¿no? Entonces, primero, no está tipificada de manera correcta. Segundo,
en casi la mitad de los estados de la República no está tipificado el delito en los códigos penales estatales. Ese es otro grave problema. Y tercero, también se tiene que modificar la ley de amparo, porque el amparo no es un recurso jurídico efectivo en caso de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque para que funcione el amparo tiene que ratificar la víctima de desaparición, entonces, y eso no es posible. Entonces, como el desaparecido no puede firmar, el amparo es prácticamente un mecanismo que no sirve. Entonces, la ley que se acaba de aprobar, la ley de víctimas, es un elemento que sirve, que coadyuva en esta búsqueda de justicia, de verdad, de reparación integral, pero el fenómeno de desaparición forzada necesita una normatividad específica porque es un derecho humano que está siendo violado, que afecta otros ocho derechos humanos, y que no solamente es víctima de desaparición forzada la persona que es sustraída, sino sus familiares o inclusive su organización o el movimiento social al cual pertenece está catalogado ya como también víctimas de desaparición forzada. Y también hay que ver, y lo que mencionaba en el documental Santiago Corcuera, también ya está tipificado internacionalmente como tortura hacia los familiares, todo el no saber qué ocurrió con sus familiares. Entonces falta una normativa completa, una reforma constitucional para poder hablar de que el gobierno comienza a tener voluntad política para poder erradicar la desaparición forzada y sobre todo sancionar a los culpables de desaparición forzada. Hasta la fecha no hay ningún agente del Estado que haya sido sentenciado por desaparición forzada. Y estamos hablando de un margen de 30,000 desaparecidos. Entonces, el mensaje de impunidad que se le está dando a los perpetradores es que pueden continuar, aún habiendo leyes y reformas, pueden continuar desapareciendo porque no tienen ningún costo el hacerlo. Dices muy bien, voluntad política, ¿no? En un segundo momento, pero desde luego que debe de haber primero una reforma integral. En estos últimos días hemos visto reacciones precisamente por la publicación, en el marco de la publicación de la Ley General de Víctimas, declaraciones como las del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que dice que van a buscar a todas, ¿no? A todos los desaparecidos, pero el Pacto por México, por lo menos en el apartado de derechos humanos, no existe lo que comentas, Héctor, no existe una muestra clara de que se vaya a tratar o abordar una ley de desapariciones forzadas, específicamente en materia de desapariciones forzadas. ¿Le crees, Mario? ¿Le crees al Pacto por México? ¿Le crees a estas promesas, estas muestras de voluntad política en pro de los desaparecidos? Pues más que creer, yo creo que no hay que esperar más que pactos que realmente maquillan y medio embellecen o quieren ocultar todo el pasado de los sistemas que han, o de los poderes que han estado detrás de estas desapariciones, ¿no? Porque curiosamente, en muchos países de América Latina se ha logrado llevar a cabo o llevar a sentenciar a todos aquellos personajes que intervinieron en las desapariciones políticas, en las desapariciones que hubo en esos países, desde Argentina hasta El Salvador, ¿no? Algunos personajes centrales de las desapariciones que hubo en aquella época de los 70 a los 80, pues han estado en el banquillo, aunque sea, ¿no? Curiosamente en México no se ha logrado sentar a nadie. La propuesta que hubo con Nazar Haro, que fue yo creo que uno de los personajes más principales en el sentido de la ejecución, que quede muy claro, la ejecución, porque acuérdense que atrás de Nazar Haro estaban todos esos personajes políticos y parte de la clase que está en el poder, ¿no? Porque no hablamos de ellos, ellos siguen detrás del poder, sin embargo cambiamos sexenio tras sexenio y ellos siguen atrás del poder oligárquico que maneja la política mexicana y curiosamente pues a ellos no les pasa nada, ¿no? Y podríamos mencionar a cientos y miles de personajes que siguen viviendo detrás de esa cortina. Y mencionamos a los panuchos y a los priistas y a los perredistas, sin embargo, no hemos logrado subir a nadie a un banquillo y acusarlo verdaderamente, oye,
tú desapareciste a mi hermano, o tú desapareciste a esto, ¿no? Y si se fijan, aquí en México nomás es puro... Por eso cuando hablo del maquillaje es de así que muy aparente todo, porque Montaje. en la realidad nunca hemos llegado al fondo, ¿no? Héctor. Sí, lo primero que se tiene que hacer si el gobierno tiene voluntad política es presentar a los desaparecidos. O sea, la primera muestra de voluntad tendría que ser eso, presentar a los desaparecidos o informar el paradero real de todas esas personas que han desaparecido desde los 60 hasta la actualidad. Porque públicamente no hay una base de datos de los desaparecidos, pero sabemos que los órganos de inteligencia lo tienen. Ellos tienen y saben exactamente a quiénes desaparecieron, cómo los desaparecieron y dónde están. Está perdida la lista, ¿no? Se perdió la lista en la PGR. E inclusive juegan a eso, ¿no? En ese sentido público, pero ellos tienen sus registros, ¿no? Y la experiencia argentina, brasileña, peruana nos dicen que ellos tienen registrado absolutamente todo. Entonces la primera muestra de voluntad del gobierno de Peña Nieto sería presentar con vida a los desaparecidos. Segundo, crear los instrumentos jurídicos que impidan que continúe con la práctica de desaparición forzada. Y hay algunas cosas también que podrían hacer, no hay un protocolo de búsqueda inmediato para que una vez que una persona presente una denuncia sobre desaparición forzada, se comience a investigar, no hay protocolos de búsqueda. Segundo, no hay un banco de ADN confiable en el cual las familias puedan, con toda la confianza del mundo, dar su ADN. Lo que están haciendo ahorita es pedir el ADN de familiares, entregan restos de personas que está demostrado que la mayoría de veces ni siquiera concuerdan el ADN entre los restos que entregan con los familiares que están buscando, ¿no? Y no se trata de creerle o no al gobierno entrante, simplemente que comience a resolver esta problemática y en la medida que empiece a resolver vamos a comenzar a creerlo. Actualmente ni siquiera está colocado en el Congreso la discusión de la ley contra la desaparición forzada. E inclusive en la propia ley de víctimas no hay un capítulo especial que esté tratando la complejidad de la desaparición forzada, porque la reparación integral no solamente tiene que ver con un recurso monetario, tiene que ver con las afectaciones psicosociales, con las afectaciones comunitarias y con, sobre todo, garantizar que no se vuelva a repetir el hecho. Entonces, desgraciadamente, el anuncio de que no se va a modificar sustancialmente la política de seguridad de Calderón, pues es una gran preocupación para todos los defensores de derechos humanos, porque lo que estamos viendo es que van a continuar de una manera mucho más fina y más compleja las desapariciones forzadas en el país. Y por ejemplo, vimos que también con esta eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública en una supersecretaría, también se regresa un poco a este modelo de la Dirección Federal de Seguridad que había en los años de la Guerra Sucia. ¿Qué garantía tenemos y los defensores de derechos humanos, las personas que están en una oposición política y que llevan a cabo todos estos movimientos sociales, qué garantía hay también de las desapariciones forzadas, aunque el gobierno pueda hacer algo si se está regresando a un modelo que fue represor en ese momento? O sea, ¿qué garantía tenemos de estas declaraciones de una búsqueda por los desaparecidos? Por parte del gobierno no tenemos ninguna garantía. La única garantía la tenemos como movimiento social, como movimiento de derechos humanos. Es la única forma en la que vamos a poder frenar estas prácticas. Hay inclusive una ley que protege a defensores y a periodistas, ¿no? Hay una ley que protege a las víctimas. Hay una reforma constitucional en materia de derechos humanos y aún así se ha incrementado a nivel general las violaciones a derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos esperar que la autoridad por sí misma cumpla con sus obligaciones de ley, porque estamos viendo que su política es otra. Va a depender del movimiento social, de la organización de la sociedad, el frenar por lo pronto estas políticas de Estado que están lesionando al pueblo de México y poder revertir, o sea, cambiar las estructuras de gobierno que están permitiendo estas mayor violaciones a los derechos humanos. O sea, depende del movimiento organizado que tanto no podamos frenar estas políticas de terror. Y si no, la amenaza siempre es que todo quede en letra muerta, ¿no? Si no existe
se pasó. Es innecesario, ¿no? Debería ser innecesario la publicación de una ley general de víctimas, de una ley específica de desapariciones forzadas. O sea, estas son cosas que no deberían de pasar. Más en tu experiencia, ¿cuál es lo que...? Y yo creo que más que volver al pasado, recuerden que el Estado aprende de los errores que se cometen y todo esto se va tecnificando, se van preparando mejor. Y si ese tipo de desapariciones anteriormente, pues acuérdense que muchas veces después de las desapariciones, con todos los ejemplos que tenemos en América Latina, pues ha habido también muchas muertes, ¿no? De compañeros que han matado, que les han hecho, supuestamente murió en un choque, o que se le pasó esto, o que se suicidó. Y hay muchas técnicas, ¿no? De la misma... yo creo que la clase aprende, y por supuesto, como decía el compañero, la única manera más bien, y a la vez de detener y de frenar esto, la desaparición forzada, solamente el movimiento social, que logremos aglutinar a todos los sectores por esa sola demanda, ¿no? Alto a la desaparición forzada, alto a tanto asesinato. ¿O acaso, pregunto yo a las autoridades, no tiene derecho ese personaje que andaba vendiendo, o no tiene derecho a que se le meta un proceso legal? Y de repente, pues, amaneces diario y ves el periódico y 10, 12, 15, 14. O sea, sigue la misma política represiva que impuso Calderón, o está detrás quién, pregunto, ¿no? Los gringos, que nos imponen este tipo de medidas, que puede ser, no se vayan tan lejos, porque los gringos, recuerden que ellos participan y tienen políticas de, a ver, vamos a seguir y vamos a acabar con esto, y vamos a tratar de implementar esa famosa ley tolerancia cero, etcétera, etcétera. Dice uno, ¿por dónde vamos, no? Y sin embargo, te digo, yo creo que lo único que puede frenar esto es un movimiento en donde logremos esta demanda, ¿no? Alto a las desapariciones y a los asesinatos, ¿no? Impunes que están sucediendo en la República Mexicana, ¿no? Tenemos un último video, México, secuestros y desapariciones. Esperemos sea de su agrado. En el 2007, el presidente mexicano Felipe Calderón envió al ejército a luchar contra los violentos carteles de la droga. Y los resultados, en términos de derechos humanos, han sido catastróficos. Disparaban e intentaban entrar a la casa. ¿Te das cuenta que entraron? Y así en fracción de segundo solo le dispararon. Mi hijo lo que tenía así cubriéndome a mí. Yo estaba detrás de él. Mi hijo cayó a mis pies. En ese momento fue cuando vimos que eran de la Marina, por el uniforme, por los chalecos. El caso de Gustavo Acosta fue uno de los 24 casos de ejecuciones extrajudiciales que Human Rights Watch documentó. En casi todos los casos, las autoridades tomaron medidas para ocultar sus crímenes. Ese disparo fue el que le atravesó la cabeza. No nos presentaron una orden de cateo, no nos presentaron orden de aprehensión que fueran por alguien. Ellos no se identificaban, no llegaron disparando. Las Fuerzas Armadas fueron enviadas para reducir la violencia. Esto no ha sucedido. Por el contrario, una de las terribles consecuencias de su presencia ha sido el drástico incremento en el número de abusos a los derechos humanos. Human Rights Watch pasó 2 años en las partes de México más afectadas por la violencia relacionada al narcotráfico. Hablamos con víctimas, defensores de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y miembros de las fuerzas de seguridad. Documentamos 39 casos en los cuales la evidencia indicaba fuertemente que las fuerzas de seguridad habían participado en desapariciones forzadas. Los familiares de los desaparecidos no solo sufren la pérdida de un ser querido, sino que también son privados del alivio que conlleva el saber qué sucedió. Veo que llevan a mi hermano, lo llevaban 2 marinos, uno por un lado, otro por el otro lado, agarrado de los brazos, hacia atrás. En el momento que yo miré que era la Marina, totalmente, todo el miedo que yo tenía se fue porque pues, era la Marina. Existe el Ejército, la Marina, la Policía Federal y Estatal y varias policías municipales. Ninguna de estas fuerzas colabora con otra,
Todas están armadas y todas cometen abusos. En la PGR y en el Ministerio Público ellos nos dicen, es que no es competencia de nosotros no podemos hacer nada. Oye, entonces, ¿con quién voy? La única manera en que los familiares pueden obtener evidencias es si ellos mismos se convierten en investigadores. Aquí tenemos todo documentado, a donde hemos hablado. Teléfonos de Derechos Humanos Nacional. Los fiscales omiten incluso los pasos más básicos para investigar estos casos. Por consiguiente, nadie es castigado por estos crímenes. Todos son disparos de ellos. Me imagino que fue de un ángulo de aquella distancia. El nivel de violencia que se está viendo en México no tiene precedente. Personas inocentes están siendo atrapadas en medio de la violencia. Están siendo torturadas, asesinadas, desaparecidas. Y posteriormente son llamadas criminales. Para mí es importante que se aclaren las cosas. Que se aclare y que el nombre de mi hijo quede limpio. Eso es todo lo que yo quiero, nada más. Bueno, pues otro punto que se nos escapaba quizás, ¿no? La criminalización también de las personas que son víctimas de desapariciones o secuestros. Llegamos a la parte final del programa. Por favor, nada más a manera de conclusión, Mario. Pues yo creo que, como decíamos anteriormente, lo único que nos queda es seguir denunciando tanto las desapariciones, los crímenes que está cometiendo el Estado, en aras de ¿qué? De formar con todas las organizaciones defensoras de derechos humanos una organización tal que logremos terminar con esta práctica, ¿no? Se ve muy difícil, sin embargo, pues yo creo que si fuera fácil, pues todos le entrábamos, ¿no? Pero también nosotros, a la vez que estamos dentro de las organizaciones defensoras de derechos humanos, tenemos esa conciencia y esa solidez en seguir avanzando para consolidar un verdadero movimiento que logre terminar con esta práctica, ¿no? Y lograr eso, ¿no? Terminar con la práctica y más que las leyes y más leyes y más leyes, no. Yo siento que es con un movimiento único para lograr terminar con esta práctica de desaparición forzada. Bien, Héctor. Pues igualmente a la sociedad en general, al movimiento 132, que se sumen a esta campaña nacional contra la desaparición forzada, que adopten a los desaparecidos como uno de los suyos, que enarbolen en cada marcha, en cada mitin, en cada red social, que los desaparecidos son de todos, que tenemos que solidarizarnos con las familias y que tenemos que luchar por justicia, por verdad y por memoria. Muy bien. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. También le agradezco a mi compañero Francisco Lecona por esta emisión. Nosotros nos vemos en la próxima emisión del programa de Todos Somos 132. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.